Bueno, muy buenas noches para todos. Este archivo que tienen en pantalla lo acabé de enviar al grupo de WhatsApp nuevamente. Para aquellos que todavía no han realizado el examen, no es necesario imprimirlo. Pueden leer las preguntas y tomar nota de las respuestas únicamente. 1A, 1B, 1C o 1D, como quieran. Y luego les envío las respuestas al grupo para que puedan verificar. El tiempo para resolver los formularios de 15 preguntas es de 25 minutos. Recuerden que el tiempo en el examen es fundamental, 25 minutos para 15 preguntas. Así en un examen de 30, pues tendrán entonces 50 minutos. Bueno, y pueden tener ese referente para cuando se enfrenten a su examen, sea de ascenso, de incorporación, tipo ICFES, lo hagan de igual manera. Por cada 15 preguntas, 25 minutos de tiempo. Así estaríamos tomando en cuenta el tiempo que dan para cada pregunta, que es de 1 minuto 40 segundos. Ojo, 1 minuto 40 segundos por pregunta. Y esto aplica en la mayoría de los exámenes, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, como pieza clave para superar cualquier examen, tenemos la lectura. Y para ello, pues obviamente estos exámenes cuentan con extractos de obras que comúnmente se usan para los cuestionarios tipo ICFES o aspirantes o los cuestionarios de ascenso. Entonces, tenemos algo en común. Por ende, estamos viendo la clase todos juntos. Bien, ya saben, para quienes quieran participar o tengan alguna pregunta, levantan la mano. Habrá clases en las que sí va a haber una interacción constante y necesito que activen micrófono y cámara, pero para estas clases de examen y de control de lectura, la recomendación fundamental es participe en la lectura para poder darle las recomendaciones y saber qué es lo que debe mejorar. Y dos, tenga cuidado de no activar, obviamente, estos iconos que tienen ahí en la parte de abajo. Son de reacción. Está el puñito, el aplauso, la mano abajo, si no les gusta, la mano arriba, eh, para preguntar igualmente. Y procuren no activar sus micrófonos, aunque en este momento todo el mundo los tiene desactivados. Bueno, para mejorar entonces la lectura, para absolutamente todos, no importa, nuevos, antiguos, empecé hoy, empecé en marzo, otro empecé en febrero, otro en diciembre. Hay unos que vienen conmigo estudiando desde febrero del 2020. Desde febrero del 2020. No importa. Necesito que por favor se comprometan con el tema de la lectura. ¿Quieren pasar cualquier tipo de examen? Aprendan a leer. Examen es escrito. Pues ahí tienen entonces el primer tip de solución para que les vaya bien en cualquier prueba. Usted podrá ser muy antiguo. Por ejemplo, mis amigos, los del ascenso, podrá tener 50 puntos asignados. Pero si usted no sabe leer, esos otros 50 puntos se le van a hacer muy difíciles de conseguir. Y recuerde que hubieron el año pasado aspirantes al grado de subintendente con 96% en la prueba y se quedaron. Y se quedaron. Entonces, necesitan estar por encima del 100% con esos puntos que le dan. Usted haga de cuenta que eso no existe. No tiene puntos, no tiene nada. Haga de cuenta que está igual con todos. Asimismo, los compañeros o los amiguitos que van para el proceso de incorporación, que yo tengo un amigo, que la palanca, que no, no cuenten con eso. Que yo fui auxiliar, que yo fui cívico toda mi vida. No, no cuenten con eso.
ustedes deben presentar un examen que debe estar por encima de ese 100%. Ahora, ¿cómo lograrlo? Aprendan a leer fluidamente, lean todo tipo de texto, lean poesía, lean filosofía, lean ciencia, lean literatura en primera persona, en tercera persona, lean magazine, lean caricatura, de todo, pero lean. Y se van a dar cuenta que de aquí a septiembre aproximadamente, que todo el mundo tendría su examen, o el que lo tenga antes, pues tendrá que acelerar, ¿no? Van a mejorar muchísimo. Su entendimiento, cuando usted aprende a leer, cambia notoriamente. Recuerden que entender es un resultado. Usted no debe repetir una frase tanto para entender. Ahí está fallando algo. Es su nivel de comprensión lectora. Puede ser el léxico, o sea, no entiende palabras, no sabe qué significan, las escribe mal. Mire, recibo yo mensajes en WhatsApp o a veces aquí, ¿no? En el chat, con unos errores de ortografía tremendos. ¿Qué indica eso? Que no tienen una buena lectura. O sea, su primer error, entonces, develado a través de una mala ortografía, puede corregirse si mejora sus capacidades lectoras. No estoy tratando de ofender a nadie. El objetivo de esto es capacitarse y mejorar. Por esa razón, no les dé miedo escribirme y a mí tampoco me da miedo hacerles caer en cuenta de los errores. Para eso ustedes están pagando una capacitación, para mejorar. Entonces, a leer desde que se levantan hasta que se acuestan. Ahí los señores policiales tienen una cartilla para leer de temas policiales. Pueden leérsela hasta 5 veces de aquí a septiembre. Hasta 5 veces. Imagínense todo el conocimiento que les va a quedar después de leerse 5 veces un libro, ¿no? O sea, eso sería increíble, sería espectacular. Para los demás estudiantes, ¿qué leo? ¿Qué leo? Bueno, yo les voy a cargar una carpeta en donde están, para los estudiantes nuevos, en donde van a estar los libros que tienen que leer. Para los antiguos, ya saben, La Niebla. Pero para el día de hoy, traje una lectura que es tipo investigación para definir estas palabras que se encuentran mucho en las preguntas. Sarcasmo, crítica, burla o sátira. Parecieran un sinónimo, pero tienen sus diferenciaciones, su caracterización y necesito que quede muy claro. Ustedes ya aprendieron en anteriores clases a distinguir sobre un tema literario tipo lírico o narrativo o dramático. Y a algunos ya se les hace fácil distinguirlo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el canto 1 de El Paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el italiano. Este texto, ¿a qué género pertenece? ¿Lírica, narración o dramático? Pueden utilizar sus respuestas al chat. Bueno, en este momento solamente yo podré ver sus respuestas para que los demás no les copien. Tenemos 3. Lírico, dramático o narrativo.
Lírico, dramático o narrativo. A ver qué opinan. Hasta ahora me han dicho los tres. Alguien dice por ahí narrativo, otros dijeron dramático, otros lírico. Bueno, si tiene versos, ¿cierto? Es lírico, muy bien. Es de tipo lírico. Siga, Torres. Levantaba la mano. Si tiene versos, es de tipo lírico. Recuerden a Dante Alighieri como uno de los grandes exponentes de la lírica. Bueno, ya lo hemos hablado en clases anteriores. Muy bien. Para los que todavía tienen dudas sobre esto, entonces ahí tendremos que repasar un poquito este aspecto, ¿cierto? Y bueno, aquí están las preguntas. Para las clases anteriores, no, este no lo hemos visto. Resolvimos solamente hasta la pregunta número 2. La 3, ¿la respondimos? ¿Sí? No, no alcanzamos a responder la 3. No alcanzamos a responder la 3. Bueno, entonces vamos a practicar la lectura y vamos a ver su nivel de lectura. Obviamente el objetivo es que todos puedan participar, ¿no? Aunque hay algunos que siempre participan mucho más. Muy bien, frente al tema del sarcasmo. Sarcasmo, ironía. Bueno, voy a leerles el sarcasmo, porque este ya lo habíamos leído en la anterior clase, así de manera rápida, y seguimos con ironía. Sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel, con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Siempre, ¿no? El objetivo, con que se ofende, o sea, ¿para qué es? Es para ofender o maltratar. Ese es el sarcasmo, para ofender o maltratar. Es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. Ha sido proverbialmente descrito como la forma más baja de humor, pero la más alta expresión de ingenio. Frase que se atribuye a Oscar Wilde. Recuerden lo que decíamos, la frase de Oscar Wilde, ¿no? Que no tiene nada que ver con el concepto. Aunque realmente se desconoce su procedencia. Etimología de sarcasmo. El término sarcasmo proviene del latín sarcasmus y en este, a su vez, del término griego sarcasmos. Es una sustantivación del verbo morder los labios, derivado del sustantivo carne. El significado literal sería mordedura de labios. Para sarcasmo. Sarcasmo en la comunicación oral. Como las entonaciones vocálicas usadas para detonar sarcasmo son tan sutiles, el uso del sarcasmo para expresar ideas que no son obviamente contrarias puede llevar a la confusión, especialmente donde hay diferencias de acento o no se tiene experiencia en el uso del lenguaje. El uso del sarcasmo difiere entre países. Muchas veces el sarcasmo es extrañamente mal interpretado por parte de los que reciben el insulto. Por otra parte, el sarcasmo en su expresión oral también puede concebirse como una forma de expresión semisecreta, de forma en que puede decirse, por ejemplo, aquel respetable hombre, refiriéndose a todo lo contrario. Hacíamos un ejemplo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, para dirigirnos a los políticos. Entonces dice, honorabilísimo, ¿no? Honorabilísimo alcalde. Lo que le estamos queriendo decir es lo contrario. Notable también es el uso que puede darse al contrario del sarcasmo, haciendo referencias con la realidad, en un tono más cortante y ofensivo.
puede interpretarse a este de muchas formas, más aún si este se lleva a cabo en un círculo social en el cual se toma mucho en cuenta los mensajes subliminales, que puede dejar una oración sarcástica. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces la definición de sarcasmo. El objetivo del sarcasmo es ofender, definitivamente, y el objetivo es hacerlo de una manera disimulada, de una manera secreta, que el otro igualmente puede entender o no. Si obviamente entiende el sarcasmo, pues vamos a recibir lo que damos, ¿no? Si insultamos, recibimos un insulto. ¿Ya? Si él no lo entiende, pues hemos ganado. El sarcasmo es la máxima forma de expresión de un insulto, ¿ya? Es la forma elegante de insultar a alguien. De eso se trata el uso del sarcasmo. Si no se dan cuenta, has ganado. Has ganado. Por eso, a buscar insultos diplomáticos, a buscar insultos elegantes, de tal manera que el otro no sepa si de verdad o me está insultando o de verdad me está respetando. Por eso dicen el círculo social es muy importante. ¿Listo? Bien, vamos con ironía. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura de ironía? Alexandra Ortega. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches, Alexandra. Buenas noches. Gracias. ¿Me ayuda, por favor, con este texto de ironía hasta la parte de etimología? Esto. ¿Está bien el tamaño de la imagen? Sí. Ok, perfecto. Ironía. Burla fina y disimulada. Tono burlón con que se expresa. Ironía, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Generalmente como burla disimulada. La ironía viene del griego disimulo o ignorancia. Es que voy en el transporte. Ah, tranquila. Es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario de lo que se dice o se escribe. A veces se produce sin querer el malentendido. Etimología, esa también la leo, ¿cierto? Sí, por favor. Ironía, procede del sustantivo griego. Tranquila, sigue acá, disimulo. Disímulo. Ironía fingida, en griego, este sustantivo es un derivativo de... Deverbativo. Derivativo. Hacerse el ignorante, que a su vez procede de disimulado, quien disimula. Esta familia de términos no tiene etimología, depende de su evolución satisfactoria. Uy, no veo. No, tranquila. Tranquila, Europeo, el sabemos que sentido va actual de ocupada. la palabra ironía depende de su evolución semántica a través del latín medieval, especialmente del sentido que tenía como término retórico y como término filosófico en la obra de Platón. Vale, ok, muchas gracias, muy amable. Bien, sigamos por acá, vamos con García Viviana. García Viviana. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos por acá, por favor, con expresión explícita. Claro que sí. En general, el emisor, que es el creador del mensaje con contenido irónico, espera que el receptor perciba el valor irónico del mensaje
sin necesidad de indicaciones explícitas, porque cuenta con este detecte la posición entre el mensaje aparente y el que se pretende transmitir por compartir implícitamente una serie de valores o conocimientos. Sin embargo, si el emisor teme que el sentido irónico no sea captado por el receptor, puede emplear una serie de códigos que expliciten este valor. Aunque no existe un consenso general en el lenguaje escrito, la intención irónica se puede explicitar mediante un signo de exclamación encerrado entre paréntesis, mediante comillas, con un emoticono, etc. El poeta francés Marcel Bernard, creo que está bien pronunciado así, propuso un signo ortográfico específico para marcar la ironía, que está entre paréntesis, es el signo de interrogación, que por mucho tiempo no fue, me corriges por favor, es el signo de interrogación correcto. Si el que Que, está dentro es el signo de interrogación, pero el signo propuesto para la ironía por Bernhard es estas comillas. comprendo. Muchísimas gracias. Que por mucho tiempo no fue ampliamente aceptado, aunque hoy en día es muy usual verlo, como entre comillas está el signo paréntesis, por su facilidad de tipeo. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A usted, permiso. Vamos con la ironía socrática. A ver, tenemos por acá Kelly Arteaga. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, mi sargento. Bien, ¿Me gracias. escucha? Siga, por favor, con ese texto. Bueno, ironía socrática. La ironía es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates en su método dialéctico. Platón comienza siempre los diálogos psicopedagógicos y propedéuticos, socráticos desde la posición ficticia que encumbra el interlocutor, en este caso el alumno, como el sabio en la materia para dar a entender la contradicción evidente. El siguiente paso del diálogo sería la mayéutica. Esto es ayudar a sacar de la psique aquello que el interlocutor sabe pero ignora saber. Para ello, el método socrático sugiere realizar preguntas sencillas sobre el tema en el que el sujeto, alumno, ha sido nombrado como sabio. Después, las respuestas que el interlocutor daba a Sócrates eran rebatidas, en especial confutadas con la finalidad de que el alumno descubriera que su saber era un conjunto de prejuicios y las fuera completando y precisando por sí mismo, tomando conciencia en todo lo posible de lo real. Ejemplo de ironía socrática, en el diálogo, el sofista. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos guardando, por favor, esos términos, ¿no? Vamos guardando, por favor, esos términos porque tenemos que finalmente construir un concepto de ironía. Ya hemos pasado por el concepto platónico, el concepto socrático, que prácticamente son de la misma escuela filosófica. Muy bien. Tenemos acá a Teodoro, Sócrates y nuevamente Teodoro. ¿Listo? Veamos aquí este pequeño aparte. Sigue, por favor. Muchas gracias, Kelly. Muy amable. Hasta ahora van muy bien con la lectura, tanto Alejandra como Kelly y se me fue el otro nombre de la chica que estaba participando. Bueno, las tres que hasta ahora han leído lo hacen muy bien. De pronto, algunas palabras que tal vez no teníamos presentes porque no son de nuestro común, como por ejemplo, propedéuticos, ¿no? Esta palabra no está comúnmente dentro de nuestro léxico. ¿Por qué razón? Pues son términos técnicos. Pero ojo, que estos términos técnicos son los que van a marcar prácticamente la diferencia entre el entendimiento de un párrafo y otro. Por eso les pido, concepto que no lo entiendan, téngalo en cuenta, tome nota y luego miramos cómo lo resolvemos. Algunos necesitarán
una explicación tan amplia como este texto de Word. Otros no. Otros podemos recurrir tal vez al diccionario que tenemos en línea, porque sabemos que no serán utilizados de forma constante o continua en las pruebas. Pero la ironía, el sarcasmo, la burla, eso sí es necesario. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos por acá. Vamos con un hombre, Juan Carlos Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Siga, por favor, con los 3 párrafos. Teodoro, como convivimos ayer, Sócrates, aquí estamos cumpliendo nuestra cita puntualmente. Y te traemos a este extranjero, natural de Elea, de la secta de Parménides y Zenón, que es un verdadero filósofo. Sócrates, quizás, querido Teodoro, en lugar de un extranjero, ¿me traes algún dios? Homero refiere que los dioses, y particularmente el que preside la hospitalidad, han acompañado muchas veces a los mortales, justos y virtuosos, para venir entre nosotros a observar nuestras iniquidades y nuestras buenas acciones. ¿Quién sabe si tienes tú por compañero alguno de estos seres superiores que haya venido para examinar y refutar nuestros débiles razonamientos? En una palabra, una especie de Dios de la refutación. Teodoro, no, Sócrates, no tengo en tal concepto a este extranjero. Es más indulgente que los que tienen por oficio el disputar, pero si no creo ver en él un Dios, le tengo, por lo menos por un hombre divino, porque para mí todos los filósofos son hombres divinos. Aquí Sócrates sabe perfectamente quién es el huésped, pero a las palabras de Teodoro es un verdadero filósofo. Sócrates dirá, vamos a examinarlo, para así ver con quién se habla. El pensador desconfiado no se guía por opiniones. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Veo que le da siempre golpea, ¿no? Los nombres de los filósofos o las corrientes. Tiene que mejorar entonces ese conocimiento frente al tema de la filosofía. Si usted es de los que está leyendo filosofía y no entiende, pues tiene que leer filosofía de cualquier corriente. Generalmente los filósofos recurren a la mención de otros filósofos para definir o alegar sus posiciones, sus corrientes, su pensamiento. Tal es que entonces es inevitable mencionar dentro de la filosofía, por ejemplo, a Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, o dejar de nombrar a Sócrates sabiendo que es considerado sabio entre los sabios. Por esa razón, conocer sus lugares de procedencia, anteriormente se decía el nombre del filósofo y el lugar de procedencia. ¿Ya? Muy bien, eso igual es cultura general. Vamos con la ironía cómica. Espero que vayan entendiendo lo que se va leyendo. Si no es así, si están leyendo y no están entendiendo, ya les voy a decir por qué sucede eso. Bueno, sigamos acá, por favor. Vamos con Rosso Edward. Rosso Edward. ¿Puede activar el micrófono? 5-8, mi santo. Buenas noches, Rosso. Siga, por favor, con la lectura. Mi santo. Ironía cómica. Es una incongruencia, ayuda entre nuestras expectativas de un suceso y lo que ocurre. La ironía tiene en gran parte como origen la percepción del individuo de la paradoja. Por ejemplo, en junio del 2005, la Agencia del Empleo del Estado de Virginia, Estados Unidos,
que maneja las compensaciones a los desempleados, anunció que despediría a 400 de sus empleados por falta de trabajo, porque el desempleo era muy bajo para el Estado. En el Estado, perdón. La percepción del lector de una desconexión entre la expectativa común y la aplicación de la lógica con un suceso inesperado. Las dos vistas como un elemento mostrado conexión entre la ironía y el humor cuando la sorpresa nos sumerge en la risa. No todas las ironías son graciosas. Por otro lado, la primera frase de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, comienza con un postulado casi matemático. Es una verdad concebida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en búsqueda de mujer. La escena siguiente traiciona el postulado. No, un hombre rico moviéndose entre un vecindario no buscaba encontrar una mujer. De hecho, pronto se ve claro que este reflejaría a lo contrario. Las mujeres o sus madres están siempre en búsqueda de un soltero rico para tomarle como esposo. La ironía yace en cómo promueve el romance y termina en una boda doble. Ok, perfecto. Bueno, ahí pude denotarle alguno de los errores. Acá este es grave. Tal vez las otras con proposiciones, artículos, no tengan mucho, ¿no? Por acá dijiste para el Estado, es en el Estado, pero esta sí es grave. Dijiste ayuda y es aguda. Es una incongruencia aguda. Pero si dices es una incongruencia ayuda, cambia absolutamente el significado. Bueno, acá igualmente en refería, dijiste refleja lo contrario. Podría ser que no lo altere, pero no es la idea de cambiar las palabras, porque puede darse el caso de que sí. En este caso no, ¿ya? Porque la ironía es eso, ¿no? Refleja lo contrario. Pero hay que tener en cuenta esta clase de errores en el tema de la lectura. Si usted logra mejorar la lectura al 100%, créame, ese examen le va a parecer fácil y el texto se va a leer mucho más fluido, se va a leer mucho más rápido, porque, ojo, estamos hablando, mire, este texto tiene solamente 228 palabras. En exámenes se utilizan hasta 500 palabras y el tiempo es 1 minuto 40. No va a cambiar. Hasta 500 palabras. O sea que sí o sí, el estudiante debe leer de una forma fluida. Para el entendimiento no se preocupen que hacia allá voy. Sí tomen atenta nota de los tips que les estoy dando para que puedan corregir. Porque sí, tengo un estudiante que lee, pero tal vez el que no se atreve a leer puede estar en un escenario en el que la lectura le produce eso, pánico, miedo. Pues ese es el peor de los casos. Que usted activa el micrófono, no sepa leer y comience aquí a tartamudear, a trabar, a cambiar el significado de las palabras, usted está solucionando el inconveniente que tiene. Pero si usted detrás del micrófono es de los estudiantes que tienen miedo a leer, ese es el peor escenario. Es el lugar en donde realmente no quieres estar, y menos sabiendo que tienes que presentar un examen. ¿Cuál es mi recomendación para aquellos? Que tomen libros, que dejen las redes sociales a un lado, que dejen toda actividad innecesaria a un lado y se pongan a leer. O que aprovechen cualquier espacio de tiempo para aquellas personas que trabajan, que apenas en este momento están llegando a casa porque vienen en el transporte,
como el caso de Alejandra, o como los compañeros policiales que en este momento están atendiendo situaciones de paro, que tal vez tienen que estar en un lugar donde no corra riesgo su vida, ni la de sus compañeros, ni la de los ciudadanos, y puedan dedicarse a leer. Porque sabemos que en este momento los policías no han podido ir a sus casas, en algunas unidades se están quedando en las unidades. El tema es complejo, pero ya saben lo que pienso de las protestas y lo que pienso de la guerra. No me asombran, no me sorprenden, no me extrañan, porque el mundo ha tenido muchas. Esta es una más. Antes es pequeña, hemos tenido mucho peores. La vida va a seguir, sí o sí. Algunas cosas tal vez cambiarán, pero la vida va a seguir. Entonces, tenemos que preocuparnos por lo que nosotros tenemos en mente, por lo que nosotros queremos, que no es solamente ascender o pasar un examen. Lo que nosotros queremos es triunfar, es tener éxito. Pero esto nada más será un resultado de todo lo que ustedes hagan ahora, del tiempo que dediquen a estudiar, a aprender y sobre todo dentro de esas actividades a leer. Ahí está la clave que necesitan para superar cualquier examen. La lectura. Oiga, qué curioso, que siendo la lectura la herramienta fundamental para que un ser humano tenga competencias inigualables, salgan estudiantes de grado 11 y todavía no sepan leer. El inconveniente es de parte y parte. De parte y parte. Personalmente, a mí no me lo dijeron en el colegio tampoco, porque vengo de la misma corriente académica de ustedes. Pero descubrí que en la medida en que leía, mejoraba uno de los defectos que yo tenía, que es la memoria. Me falla muchísimo la memoria, demasiado. Tengo un problema de memoria, así como me escuchan. Y dirán, pero usted sabe mucho. Me ayuda el hecho de haber leído tanto que puedo conectar diferentes palabras, diferentes párrafos, diferentes puntos de la historia y del conocimiento, de autores, de arte, de todo, de todo. Para que finalmente pueda concluir una idea. ¿Ven? Esto no es de genios. Los genios se hacen. Soy un convencido de eso. De que dentro de ustedes hay un genio potencial, pero no han podido explotarlo. ¿Por qué razón? Porque no se dedican a leer. Aquellos que leen no tienen miedo a tomar al frente un micrófono y lanzarse y hacerlo. Y lastimosamente nuestros sistemas académicos, nuestros sistemas educativos, no están enfocados a que usted salga un buen lector. No, simplemente que cumpla, saque un 5, que cumpla una tarea. Por eso mi tarea primordial con mi nena que tiene 10 años es enseñarle a leer. Es enseñarle a leer. Y desde que tenía prácticamente 4 años, ya se desenvolvía muy bien en la lectura. No entraba todavía a la escuela y ya estaba leyendo. Por eso cuando se graduó de jardín o de transición, la eligieron para el discurso y les voy a enviar el video en donde ella da un discurso. Creo que lo tengo por aquí, si me permiten. Es un pequeño ejemplo de cómo el cerebro puede adaptarse y de cómo para ustedes es posible hacerlo. Permítame, creo que tengo el video aquí. Me confirman al chat si logran tener un buen audio, por favor.
señor rector, señores coordinadores, profesores, padres de familia, compañeros, señores y señoras. En nuestro CONFA hicimos muchas cosas juntos. Corrimos y jugamos, escuchamos cuentos y nos disfrazamos. Aprendimos a respetar y a cantar. Pintamos con nuestras manitos creando hermosos trabajos. Cuentos, canciones, rompecabezas y juguetes que nunca olvidaremos. En los juegos sonreímos y juntos descubrimos la ternura y el amor que se esconde en nuestro corazón. Hoy terminamos esta etapa, pero nunca olvidaremos a nuestros maestros y amigos. Los llevaremos en el corazón en un rinconcito muy especial donde los guardaremos como tesoros, pues en estas aulas aprendimos cosas que no vamos a olvidar, recibimos cariño y aprendimos a soñar, pero el camino sigue y sigue. Hemos recorrido un trocito de nuestras vidas, pero ahora debemos avanzar. Es necesario que así sea, pues se ha cumplido una etapa y todos debemos seguir creciendo. Gracias a toda mi familia CONFA por enseñarnos el saber de la ternura, por contagiarnos todo el asombro de sus miradas, por dejarnos entrar en su mundo descubriendo nuestro que es maravilloso, por todo lo que jugamos, reímos, lloramos y vivimos juntos. Espero que lo que hemos compartido sirva para enriquecernos como las personitas que somos y además para saber que en esta casa donde hemos dado nuestros primeros pasos sin mamá y papá, siempre encontraremos las puertas abiertas. Gracias a ti, papito, mamita, familiares y amigos, por todo su apoyo y su comprensión. Deseo de todo corazón que sigan acompañándonos y juntos sigamos luchando por alcanzar nuestros sueños y metas con mucha responsabilidad y sacrificio, porque ser del CONFA es un orgullo que cuesta. Bueno, vean ustedes cómo luego de llevar a cabo la lectura, no presenta errores. Sabe entender la lectura. Cuando nosotros entendemos la lectura, pues el avance que se da en la misma debe ser fluido. Ahora, el entendimiento y la fluidez van de la mano y es el error que muchos tienen, ¿sí? Se debe leer de corrido, pero también es importante hacer las pausas. Vean ustedes que durante la lectura no tuvo un error, aunque fueron prácticamente 2 hojas, pero no tuvo un error. Y está aprendiendo, está saliendo de transición, ni siquiera ha entrado a primero. En este momento, Sarita se pone a leer textos tipo Fernando Vallejo, las partes que no tienen insultos, porque ya saben que ese escritor insulta mucho. Feynman, que es un físico, y se defiende completamente con la lectura. Hay algunas palabras que obviamente no conoce, pero cuando ya le digo, se pronuncian así o se leen así, de inmediato ya, o sea, va a su banco mental, a su biblioteca cerebral. Debe suceder igual con ustedes. ¿Ven? Debe suceder igual con ustedes. Y puede ser, sí, la herencia, ¿no? Porque la genética, dicen, la inteligencia puede transmitirse, claro, a través de la genética. Así es, ¿no? Así es, si no, pues la evolución no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Ustedes quieren heredar también a sus hijos conocimiento, pues estudien.
Al menos quedará en el ADN impregnado en esas secuencias, ¿no?, de conexión de ADN, el deseo por estudiar, por leer, por aprender. Pero no crean, ha sido un trabajo complejo. Tengo que estarle recalcando, lea, lea, lea. ¿Por qué razón? Porque la lectura desde los colegios no se da desde ese deseo realmente de leer para aprender. No, es leer para cumplir. Que a ustedes no les pase ahora en la capacitación. Leer para cumplir. No quieren que eso suceda. Lean para aprender más. Bueno, y ese aprendizaje se da cuando el entendimiento sea posible sin necesidad de repetir el texto. Hacia allá vamos. Bueno, hacia allá vamos. Necesito buenos lectores. Sé que buenos lectores son los más aptos para ser evaluados desde cualquier contexto. No importa. Si es entrevista, si es escrito, no importa. Si es virtual, si es presencial. Nada tiene que ver. Un gran lector no se preocupa por su evaluación. Grábense eso. Un gran lector no le teme a ninguna evaluación. Ahí tienen el más claro consejo, el más claro concepto, el truco del mago, si así lo quieren llamar, para superar los exámenes, ser grandes lectores. Ojalá este modelo académico cambiase. Ojalá hubiera una protesta mundial pidiendo más bibliotecas, pidiendo más libros. Ojalá hubiera una protesta mundial en contra del sistema que no nos deja graduarnos sabiendo leer. Pero como les decía, esto es de los dos, del profesor y el docente, porque el profesor puede hablar mucho y decir mucho. Perdón, el profesor y el estudiante. Si el estudiante no acoge esos consejos del docente, pues tampoco hay mucho que se pueda hacer, porque obligar a alguien, bueno, estamos en otro siglo, ¿no? Para hacerlo, para obligarlo. Pero creo entonces sí que habría que reformarse esa manera de incluir el gusto por la lectura en sus vidas. Yo creo, o soy de esta corriente más bien. Usted lea lo que a usted le guste. Yo no puedo decirle que vaya y lea a Shakespeare o a Marco Antonio o que lea a Platón o que lea a un físico, un matemático. No. Si a usted lo que le gusta es la poesía. Si a usted le gusta leer poesía, léala. Si a usted le gusta leer ciencia ficción, léala. Si le gusta leer sobre política, hombre, lea. Si le gusta a usted leer sobre novelas de terror, en cantidad, pero lea. Si a usted lo que le gusta es leer obras de primera persona y que solamente traten de la realidad, listo, perfecto, pero lea. A partir entonces de este momento en sus vidas, yo les había dado la recomendación ya al comenzar esa capacitación, de que pudiesen leer ojalá 3 horas al día, sería espectacular. Sé que los que tomaron mi consejo lo hicieron. Ese examen de ascenso eso es una, o sea, van a estar muy sobrados allá. Van a estar demasiado sobrados. Si se leyeron 3 horas desde que comenzamos nosotros en diciembre. Si no lo hicieron, bueno, después no me echen la culpa a mí, porque yo les dije cómo podían pasar el examen. Ahora, vuelvo y lo repito. Si ustedes a partir de hoy le dedican 3 horas de lectura al día, y no necesariamente continuas, pueden ser 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía, 1 hora en la noche. Es que eso es realmente muy poco. Mire, ustedes si hacen cuentas, esos teléfonos celulares tienen contadores de tiempo. Pónganle uno y se va a dar cuenta que usted en el celular pasa 7, 8 horas al día. Es increíble el tiempo que se pierde en un teléfono. Y la gente muchas veces lo pierde porque ni trabaja ahí. Puras redes sociales. Cambien esa red social por un libro.
Y yo les aseguro que sus metas van a llegar mucho más allá de lo que siquiera planearon, de lo que siquiera pensaron. Mucho más allá. Entonces, no echen en saco roto esto de la lectura. Porque mire, en ese nivel de lectura, fácilmente la niña está en primer puesto, segundo puesto, y eso no tiene que ver con las calificaciones, le digo yo a ella. Es porque es fácil entender las cosas que escucha, las cosas que lee, las cosas que ve. Se le da muy fácil entenderlo. Y con las tablas fue lo mismo, porque tenía el problema de la matemática. Le dije, venga, tranquila, le diseño el método matemático para niños, porque no es el mismo que ustedes tienen. Para niños, se lo diseñé. La puse a resolverlo. Ya, a la siguiente semana ya no tenía problema con matemáticas. Porque estoy cubriendo la base del problema. Muchos tienen esa base problema, la lectura. Y en la matemática es lo mismo, las tablas. Pueden comenzar con eso. Ya están grandecitos. Aquí el que menos edad tiene tendrá 14 años. El que menos edad tiene, aunque no creo que haya de 14. Pero pongámosle ahí el hipotético caso. Ya es una persona, es un joven que tiene conciencia, que tiene carácter, que puede decidir sobre su vida y tomar esa determinación. Tengo un sueño, quiero cumplirlo. Me dicen que leyendo lo voy a lograr, pues lo hago. Es como cuando a usted le mandan un medicamento. Me dicen que si me tomo esto me curo. Hay gente que no se lo toma. ¿Eh? Pero si usted hizo caso al medicamento y se curó, pues lo que le ha quedado de eso obviamente es para agradecer toda la vida. Bueno, no crean ustedes que los políticos no leen. Son los que más leen. Por eso están ahí arriba. Por eso tienen el poder sobre las demás personas, con un pensamiento, con una frase. Por el poder del conocimiento que tienen. Porque además tienen acceso a documentos que muchas veces ni siquiera son públicos. Hay libros a los que mucha gente no puede acceder. Hay documentos a los que no todo el mundo tiene acceso. Por eso ellos tienen el control. Por el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y el poder se concluye en dominio, en hegemonía y en dinero. Y muchos de los que están acá quieren es dinero. De hace rato están buscando dinero, poder salir tranquilos a la calle y decir me gusta eso y me lo compro y no importa cuánto vale. ¿Quién no quisiera vivir así? Todo el mundo quisiera vivir así, todo el mundo. Que no le falte el dinero. Y es que desear el dinero no es malo, porque usted con el dinero puede hacer muchas cosas buenas, crear fundaciones, alimentar animales de la calle, como lo hace Fernando Vallejo. Pero se equivocan cuando creen que el camino está en ir y buscar el dinero. Y dejan a un lado el conocimiento. Y con ello la lectura. ¿Quieren ser ricos algún día? ¿Quieren ser ricos? Lean. Les aseguro, es inevitable. Serán ricos si leen. Se los garantizo. Serán exitosos si leen. Muy bien, sigamos con la ironía romana y hasta ironía verbal. Ayúdeme, por favor, Ocampo Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ironía romana me dijo, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. ironía romana. En los tiempos de la antigua Roma, la ironía era usada en los discursos y conversaciones retóricas públicas, en las cuales las palabras usadas eran opuestas a su significado o intención. Shakespeare imita la ironía romana en su obra Julio César, en el discurso de Marco Antonio. Amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarle, continuamente enfatizando que Bruto y los conspiradores eran hombres honorables. El monólogo usa la ironía para glorificar a César. Antonio elige palabras que parecen dar soporte
a los asesinos, mientras que su propósito y efectos son incitar a la gente contra ellos. ¿Sigo con la otra? Sí, por favor. Ironía verbal. Comparación del pasado negativo con el presente positivo. Ejemplos. Antes tú la querías y ella no te quería, pero ahora, es decir, presente, ella te quiere y tú no la quieres. Antes el negocio iba mal, pero esos modelos de zapatos e inclusive se los ibas a dar a la competencia, pero ahora, es decir, presente, el negocio va de maravilla por aquellos modelos de zapatos. Ok, bueno, muchas gracias. Debemos mejorar el tema de la lectura, pausas, fluidez, palabras. ¿Listo? ¿Por qué razón? Mire, cuando vamos nosotros así cortando mucho las ideas, se pierde el sentido de la oración. Al perderse el sentido de la oración, el entendimiento no se da. Veamos el segundo párrafo. Dice, Shakespeare imita la ironía romana en su obra Julio César. Ya sabemos que Shakespeare, pues, era un gran escritor, ¿cierto? Entonces, consideramos su obra no como ninguna estatua ni nada, sino como un escrito. En el discurso de Marco Antonio, entonces, pone en palabras, ¿no? De Marco Antonio. Amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César. ¿Qué significará inhumar? Si no lo sé, bueno, ahí ya se quedó la idea y el sentido de la oración. No a ensalzarle. Podría ser una contradicción a ensalzar. Continuamente enfatizando que Brutus, y si yo no sé quién era Brutus, ¿sí? Yo no sé quién era Brutus o Bruto. ¿Quién era? Pues también uno de los conspiradores, ¿cierto? Contra Julio César. ¿Recuerdan la famosa frase de Don Ramón en uno de los capítulos del Chavo? Que él dice, tú también Bruto, hijo mío. ¿Sí? Esas fueron palabras de Julio César cuando le traicionaron, ¿no? Y vio a uno de sus más cercanos colaboradores entre el tumulto. Era Brutus o Bruto. Y los conspiradores eran hombres honorables. El monólogo usa la ironía para glorificar a César. En realidad está, ¿ya? Mire, glorificando a César. Antonio elige palabras que parecen dar soporte a los asesinos. Él, Marco Antonio. Mientras que su propósito y efectos son incitar a la gente contra ellos. Irónicamente, él quería darnos a entender lo contrario. Pero ese entendimiento solamente era reservado a unos pocos, ¿no? A quienes entienden o distinguen el concepto de la ironía. Entonces, la ironía tiene un sentido hasta aquí que hemos visto. Es el sentido prácticamente de dar a entender lo contrario. Es irónico entonces, ¿no? Y lo hemos usado en nuestra vida. Hemos usado esa palabra. Es irónico que, ¿ya? Por ejemplo, cuando decía acá también, mire, dice, una empresa, ¿no? Una empresa anuncia que despedirá a 400 de sus empleados por falta de trabajo porque el desempleo era muy bajo en el estado. O sea, mire esa burla, ¿no? Es ironía. Quiero dar a entender obviamente lo contrario. ¿Sí? Como el desempleo es muy bajo, entonces voy a despedir 400 empleados. Tengo aquí una ocurrencia irónica, ¿no? Es una ocurrencia cómica, es una ironía cómica. Hay diferentes tipos de ironía y es la que estamos viendo. Tenemos la ironía verbal, acá tenemos la ironía romana, la ironía socrática, la ironía platónica, diferentes tipos de ironía. ¿Cómo distinguirlas todas? Pues finalmente tienen un sentido, dar a entender lo contrario. Eso es lo que quiere finalmente la ironía. Muy bien. Muchas gracias para el compañero Gabriel. Sigamos por acá, por favor, con la ironía trágica. Sigue Pedro Rincón.
Siga, Pedro, le escuchamos. No, no tiene audio. Siga, Sánchez Juliet. Buenas noches. Buenas noches. Ironía trágica. En la tragedia, la llamada ironía trágica es un instrumento recurso para aumentar la intensidad de la situación dramática. La ironía trágica está especialmente presente en los dramas de la antigua Grecia. En esta forma de ironía, las palabras y acciones del personaje muestran la situación real, que el espectador observa y es completamente consciente de lo que sucede. Puede tener varias formas. El personaje hablando puede darse cuenta de la ironía de sus palabras, mientras que el resto de los personajes pueden que no. O él o ella pueden inconscientemente, mientras otros actores comparten el conocimiento de los espectadores, o los espectadores solo se darían cuenta de la ironía. El rey Edipo de Sófocles da un ejemplo de ironía certera y toda su extensión. La ironía llega a la expresión en un comportamiento inapropiado, un texto en una escena con amenazas violentas. Por ejemplo, puede percibir camaradería por parte de las víctimas incrementan irónicamente hasta convertirse en llamativamente inapropiado. Cuando no está reconocida, la ironía puede llevar al malentendido. Incluso si una ironía es entendida como tal, a menudo expresa menos claramente lo que el hablante o escritor quiere decir que si le diera directamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay una referencia muy importante sobre la obra de Edipo, ¿no? El rey Edipo. Esta es una obra del filósofo Sófocles. Es muy antigua, aproximadamente si no estoy mal, el 400 antes de Cristo. Nos da un ejemplo muy claro de lo que es la ironía certera en el sentido de la trágica, pero dentro de la literatura, ¿cierto? Nosotros asociamos trágica a tragedia, pero es más bien apuntado hacia la ironía literaria, ¿ya? No es hacia la ironía de tragedia. Bueno, dice, otro famoso caso de ironía trágica ocurre en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, cuando Romeo encuentra a Julieta drogada como si estuviera muerta. Él supone que lo está y se suicida. Es una ironía, ¿no? Es una ironía porque él la ve muerta y obviamente se suicida porque sabe que es por amor, o estamos hablando de los personajes, hay ironía entre los personajes. Y luego Julieta se despierta, ¿ya? Luego, al ver a su amante muerto yaciendo junto a ella, Julieta se mata con el puñal. O sea, mire qué ironía de la vida, ¿no? Los dos estaban vivos, pero al rato los dos ya estaban muertos. Es la famosa ironía literaria, ya la famosa ironía trágica. En Llama a un inspector, obra del dramaturgo inglés Priestley, este utiliza claramente la ironía dramática. En ella el señor Berlin, padre y jefe de una familia capitalista en la Inglaterra anterior a la Primera Guerra Mundial, hace constantes alusiones al futuro, asegurando que no sucederá nada como una guerra, o haciendo referencia al Titanic, diciendo que es imposible que se hunda. No he leído la obra, pero parece que está buena por lo que refiere. La obra, al estar escrita después de la Segunda Guerra Mundial, hace que los espectadores comprendan esta ironía que tanto utilizaba Priestley, ya que todos conocen el contexto histórico. Claro, es así. Entonces, pues es irónica la forma en la que él obviamente se refiere, ¿no? Y es una trágica literaria. Gracias a esto, las ideas socialistas del dramaturgo quedan expresadas de manera coherente, ridiculizando a las familias de derecha que solo se preocupaban de sí mismos. ¿Por qué razón? Sabemos que en el Titanic solamente se subieron familias adineradas, que son generalmente los considerados de derecha, ¿no? Esta es la fuente de Wikipedia. Hasta ahí tenemos dos conceptos claros, ¿ya? Ironía y sarcasmo. La diferenciación muy notable, el sarcasmo es prácticamente para ofender, Eso es un sarcasmo. Es una ofensa disimulada.
la ironía se utiliza para dar a entender lo contrario. Pero hay diferentes formas de la ironía. Y los filósofos nos dieron a conocer las formas en las que podía utilizarse, porque les pareció en su momento extraña esa manera en la que yo puedo mandar un mensaje, ¿cierto? Y que mi público o se ría, entonces sería una ironía cómica, o sienta cómo es la ironía trágica, ¿no? O simplemente que yo quiera despistar, o simplemente me quiera burlar, ¿ya? Pero no, generalmente las burlas son ofensas, porque puede ser una burla verdadera. Mire, decían, el Titanic no lo hunde ni Dios. Y finalmente se hundió, es una ironía, pero no por eso es malo el uso de esa forma expresiva. En cambio, el sarcasmo, sí, el sarcasmo viene siendo un insulto, ¿ya? Decirle honorabilísimo, por ejemplo, a alguien, exagerarle una cualidad es una forma de sarcasmo. Ojo a eso, ¿ya? No, pues, tan honradísimo usted. Lo estoy insultando, le estoy diciendo ladrón. Ya, le estoy diciendo ladrón. Es lo que quiero usar. Ya no es irónico, es sarcasmo. Por eso se dan cuenta, ya tienen dos palabras que si en la prueba que les hacen, les preguntan, tienen muy claro el concepto. Sarcasmo es para insultar, pero de forma disimulada. Incluso puede utilizarse de forma burlesca. La ironía también es una burla, pero no busca el insulto. No. Simplemente busca decir lo contrario, sin llegar a caer obviamente en esa ofensa. ¿Listo? Muy bien, ya dos conceptos. Vamos con el tercero, la crítica, y esta sí que es importante. ¿Por qué razón? Porque imagínense a ustedes en esas preguntas suelen, ¿no?, salir esos conceptos y le dicen, la crítica presentada anteriormente corresponde a... Y no sabemos qué es crítica. Podemos decir relativo a la crisis, pero ¿será? ¿Será necesariamente relativo a la crisis? Eso es lo que nos dice la RAE. Mire, crítica, perteneciente o relativo a la crisis. Claro, una situación crítica, pero esa misma situación crítica es la crítica que le están pidiendo a usted. ¿O es algo que está inclinado a enjuiciar hechos y conductas, generalmente de forma desfavorable? ¿Por qué dice generalmente de forma desfavorable? Porque hemos escuchado, por ejemplo, a nivel latino, la famosa crítica constructiva, que no está diseñada de forma desfavorable, sino que está de forma favorable. Bueno, vamos entonces a hablar de la crítica de acuerdo a Belms. ¿Quién me ayuda, por favor? Aquí, vamos a ver, tenemos acá a, creo Sánchez Juliet ya participó, ¿cierto? Figueroa, Dan, vamos a ver por acá abajo, los que se están escondiendo, que no han levantado la mano. Rosero Brandon. Señor subintendente Rosero Brandon. Cinco, ocho, mi centro. Buenas noches, Rosero. Siga, por favor. Buenas noches. ¿Está bien el tamaño del texto? Sí. La crítica es una interpretación usada por Balmes que principia por proponer una definición de la verdad por correspondencia y dice así: el pensar bien consiste o no en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas cuando las conocemos como son en sí. Alcanzamos la verdad, de otra manera caemos en un error. La Real Academia Española distingue tres aceptaciones que frecuentemente hacen confusa la interpretación de esta palabra por la incompatibilidad de significados.
mientras la primera acepción hace referencia a la capacidad de analizar y juzgar de forma neutral, imparcial y desinteresada para extraer pros y contras sobre algo en cuestión. La segunda hace referencia a la búsqueda exclusiva de contras, defectos o errores de forma parcial, sagrada e interesada. La tercera a situaciones críticas, es decir, difíciles y comprometidas. Esta peculiar prioridad dificulta identificar un discurso sesgado y centrado de enfatizar aspectos negativos, sean o no verdaderos, de una realmente imparcial. Al quedar enmarcado por la ambigüedad del término, esto no sucede al destacar aspectos positivos de la misma forma parcial, sesgada e interesada, en cuyo caso sí es fácilmente identificado y tildado como discurso sectario. Ok, perfecto, Rosero, muchas gracias. Bueno, como corrección, tengo que decirle que debe mejorar la velocidad de lectura. Lo hace muy lento y esto sería realmente en contra, ¿no? Jugaría en contra suyo en el examen por cuanto el tiempo que usted tiene es limitado. O sea, si hablásemos nosotros de una libertad de tiempo, usted podría ir leyendo suave y no tendría inconveniente. Pero sabiendo que tiene solamente minuto 40 por pregunta, usted no puede avanzar la lectura a ese ritmo. No puede hacerlo. Tiene que tomar acciones ya. Solamente nos quedan 5 meses, escasos 5 meses. O sea, en esos escasos 5 meses, usted tiene que leer, mejor dicho, 4 o 5 horas diarias para que en esa época tenga una lectura muy fluida, muy enriquecida, porque sé que además te vas a hacer a mucho léxico, a muchas palabras. Cometiste 2 errores graves aquí. Dijiste sagrado y sagrado no sería lo mismo que sesgado, ¿no? Podría darse incluso que estamos dando una interpretación absolutamente diferente. Y acá dijiste prioridad y tampoco prioridad tiene que ver con propiedad. Acá dijiste enmarcado. Bueno, podría ser enmarcado, enmascarado, ¿no? Una serie tiene cierta relación, pero hubieron cambios que pueden alterar el significado del texto. Ahora, debido a que existen estos cambios de esas palabras, el entendimiento no se va a dar. Bueno, resumamos entonces los conceptos de la Real Academia Española frente a la crítica. En una, la crítica busca juzgar de forma neutral. En la primera, juzgar de forma neutral. Listo, hasta ahí. Para que se graben, por favor, ¿qué es una crítica? Un juzgamiento imparcial, desinteresado, que busca pros y contras. Listo. ¿Ya? La segunda definición para una crítica ya no es imparcial. Ya lo que busca es defectos, errores. Por eso dice de forma sesgada. O sea, es inclinado, ¿no? Y la tercera dice en situaciones difíciles y comprometidas, ¿ya? La crítica, una situación crítica. Ahora, esta peculiar propiedad dice, dificulta identificar un discurso sesgado y centrado en enfatizar aspectos negativos. Puede que sean estos verdaderos o no. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque vamos a quedar atrapados
en la ambigüedad del término. ¿Cuál término? Pues la crítica. ¿Por qué razón? Ambigüedad. Porque el término tiene tres acepciones. Una, que algo es imparcial. La otra, que es sesgada. Ahí ya hay ambigüedad, mire. Me está diciendo, es bueno y es malo. Tengo una ambigüedad. Y para completar tengo un significado diferente a eso, que es para referirme a situaciones difíciles o situaciones realmente comprometidas. ¿Listo? ¿Por qué razón? Esto sucede, dice, al destacar aspectos positivos de la misma forma parcial, sesgada e interesada, en cuyo caso es fácilmente identificar y tildar como un discurso sectario. O sea, que está a favor de algo. La crítica que a usted le pidan, ¿cómo creen ustedes que debería ser? ¿Cómo creen ustedes que les van a evaluar la crítica? Voy a activar los micrófonos. Porque quiero escucharles. Quiero escucharles frente al tema de la crítica. Si a usted le dijeran, construya una crítica sobre el gobierno nacional, ¿ustedes creen que ustedes pueden dar o deberían dar un concepto neutral o deberían dar un concepto sesgado? De forma interesada. ¿Qué opinan ustedes? Si a ustedes les preguntasen sobre el gobierno. Siga, García Viviana. Buenas noches, su intendente, compañeros. Bueno, en lo personal, yo haría una crítica neutral. Yo creo que en este caso sería lo más adecuado, su intendente. Vale, perfecto. Tendría que ser, ¿no? Una crítica neutral. Porque imagínese usted dando una crítica sesgada, en este caso negativa, sobre el gobierno, y usted va a pertenecer al gobierno. Pero aquí hay unos conceptos claros. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? Siga, Ocampo. Es con respecto a la pregunta anterior que quería referir, ¿cierto? Era pues con respecto a la crítica, ¿cierto? Sí. Pues yo también concuerdo con la compañera, o sea, yo también, si a mí me pidieran una crítica, yo también trataría de ser, digámoslo, en cierta medida lo más imparcial posible, porque es que si me pidieran, o sea, si fuese, digamos, ya algo sesgado, yo creería que específicamente de pronto me estarían pidiendo es, por ejemplo, haga una valoración de tal y tal y tal cosa. Entonces, pues, si me piden, también, o sea, concuerdo también con la compañera, ser lo más imparcial posible. Muy bien. Este debe ser una particularidad dentro de sus respuestas frente a las preguntas que realicen instituciones del Estado. ¿Por qué razón? Ellos necesitan conocer su posición. Mire, he visto dentro de las preguntas tipo ascenso para los patrulleros que van a concursar, preguntas en relación a las entidades de derechos humanos. Y generalmente estas entidades atacan mucho a la Policía Nacional y a los estados, pues precisamente son las entidades encargadas de condenar al Estado por cualquier situación en la que éste estuviera involucrado o tuviese responsabilidad. Nosotros, como ciudadanos, somos considerados solidariamente responsables, ¿no? Pero si usted es un funcionario público, ya no es cuestión de solidaridad, es una cuestión de obligación, es un deber ser solidario. Y obviamente esa solidaridad enmarcada dentro de los derechos humanos tiene que ver mucho con la imparcialidad, porque no importa quién haya cometido el delito, por ejemplo. Nosotros debemos actuar de forma imparcial.
debemos actuar de forma neutral. Es lo que se exige al Estado. Y obviamente la policía es el Estado. Pero ¿cuál es el error en el que cae el estudiante? Como hay un prejuicio ya en contra de esas instituciones, pues tratamos siempre de proteger o blindar al Estado. Y no se trata de eso. No. Frente a cualquier actuación, usted debe ser neutral. Es la competencia que están valorando. La equidad, ¿no? La equidad. Usted debe estar en un punto medio, en el cual no tenga una tendencia a favor o en contra. Tengan muy presente, entonces, las preguntas sobre ese tratado de paz, entre comillas, y de forma irónica, ¿no? Sobre ese tratado de paz. Tengan mucho cuidado. Y también tengan mucho cuidado los estudiantes ICFES sobre preguntas de tratado de paz. Porque son preguntas de tipo crítico. No considero que deberían estar en esos exámenes. No. ¿Por qué razón? Pues hombre, un tratado de paz es analizado por presidentes, por expresidentes, por congresistas, por políticos de trascendencia realmente muy larga, por especialistas en derechos humanos, por gente que tiene conceptos y acepciones de la política y la diplomacia muy amplias, mucho más amplias que las que nosotros tenemos. Entonces, ellos tienen un entendimiento y una visión absolutamente diferente a la que nosotros tenemos. Y tienen intereses absolutamente diferentes. Por eso no considero que pongan a juzgar a alguien y que le pregunten, ¿usted qué opina del proceso de paz? Pues, hombre, ¿cómo vas a comparar la opinión de un ciudadano del corriente como nosotros con la opinión que tiene, por ejemplo, el director de Human Rights a nivel internacional? Pues él va a dar una concepción absolutamente distinta. Para mí, personalmente, eso no es un tratado de paz, por eso dije el término irónico. Pero para él fue un logro que merecía un premio Nobel de paz. Para ellos. ¿Ven? Entonces, por esa razón no considero que debería estar dentro de la pregunta crítica, pero lo ponen. ¿Qué tiene que hacer usted? Ser neutral. Lo más neutral posible. Sé que así al menos no van a atacar lo que quiere que, digamos, la entidad para hacerlos caer en el error. Ya luego, pues, valoraremos algunas preguntas dentro de competencias ciudadanas que les van a evaluar absolutamente a todos. ¿Listo? Para que no caigan con este problema de la crítica. Entonces, vean qué tan importante es tener claro qué es la crítica. No solamente es un estado crítico, como nosotros decimos, no problemático, como de riesgo. Uy, esto está muy crítico, decimos. No solamente es eso, esa es la tercera acepción. Está las otras dos acepciones, los otros dos conceptos, que uno es el neutral y el otro es el sesgado, generalmente negativo. La posición sesgada generalmente es negativa y se introduciría un discurso sectario, o sea, un discurso en el que prácticamente tengo una posición, tengo un prejuicio, a eso refiere sectario. Soy de un sector y tomé partido, y eso no debería suceder en una crítica. En una crítica, lo mejor debería ser neutral. Sin embargo, estas preguntas críticas se prestan para la ambigüedad del término, o sea, para que usted no lo entienda bien, no sepa qué es lo que le están preguntando. Bien, ahí nos dejan prácticamente de nuevo desde cero, ¿ya? Porque no sabemos cuál sería lo mejor. Pero yo me inclinaría más por ese de ser neutral, para que lo tengan presente, por favor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar acá con la definición y ámbito frente al tema de etimología. Vamos a ver, por acá está la famosa crítica constructiva, la famosa crítica destructiva, la negativa. Estas son ampliaciones al término, pero lo básico de la crítica ya lo vimos. Bien, vamos a dejar este concepto para que ustedes lo lean a título personal. Yo hoy mismo les cargo este archivo hasta donde está y se los voy actualizando porque cada vez
voy a ir subiendo nuevos términos aquí, ¿listo? No quiero abandonar la clase sin conocer este último término, burla. Nos va a ayudar a ampliar el concepto de los anteriores. Bien. ¿Quién me ayuda, por favor, con el de burla, el texto burla? Bien, Andrea Ferreira, tiene audio. Ferreira, ¿tiene audio? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Burla como o chasco. En el diccionario de la Real Academia se refiere a aquella acción, ademán o palabra con que se procura poner en ridículo a alguien o algo. Es un concepto ambiguo, abierto a multitud e interpretaciones en la interacción humana. Se presenta de dos formas, como algo divertido o como dañino. Cuando las burlas se realizan en un contexto de juego y cuando este es recíproco, las burlas pueden ser consideradas como una forma de coquetear. Este es el sentido de la frase reírse con los demás y no de los demás. En cambio, la burla también puede ser empleada contra la persona que es objeto de ridiculación en asuntos como apariencia, peso, comportamiento, habilidades, manera de vestir e inteligencia. Desde el punto de vista de la víctima, de la broma, esta forma de mofa es mayormente hiriente, irrespetuosa y desconsiderada. Cuando la broma no es bien aceptada por parte de quien la recibe o cuando interpreta que está siendo víctima de un ataque personal, la broma se puede considerar como hostigamiento o mobbing, especialmente en el lugar de trabajo. ¿Sigo o hasta ahí? Sí, siga, por favor. En el lugar de trabajo como bullying o abuso emocional. Si se realiza en público se considera humillación. Además de las formas de burla o humillación señaladas atrás, también existe aquella burla a la condición física de las personas, ya sea por una enfermedad o alguna discapacidad que limite en algunos sentidos el desarrollo libre de la persona. Ok, perfecto, Andrea, muchas gracias. Muy bien, todavía hay cositas por mejorar, ¿no? Muy bien. La burla. Creo que aquí se define muy claro, ¿no? Reírse con los demás y no de los demás. Aquí están los dos tipos de burla. Cuando tú te ríes con los demás, que es una burla, digamos, que trae un coqueteo, que pertenece a un juego y que no es dañina, porque te ríes con los demás. O sea, podríamos decir, no tanto que es buena ni positiva, pero que no tiene mayor efecto, ¿cierto? Negativo. Ese es un tipo de burla, reírse con los demás. Entonces dice uno, por ejemplo, cuando le tiran un chasquido, un chiste o algo, y uno también se ríe, ¿no? Pues dicen las personas, qué persona tan tolerante, mire, a pesar de que le hicimos el chiste y también él se ríe y se burla de eso. Me río con los demás. Es la mejor forma de aceptar una burla, reírse con los demás. Porque si usted se pone bravo, usted pasa al otro lado, ¿ya? En el que los demás se ríen de usted. Ahora, el concepto es claro, ¿no? No reírse de los demás, porque eso sería una burla que ya no es ningún coqueteo ni un juego. Es ridiculizar a los demás. Y cuando se hace en público, se llama humillación. ¿Ven cómo va quedando claro los conceptos? Y a veces nosotros no le prestamos atención a estas palabras tan simples que están muy enmarcados en las pruebas de competencias ciudadanas. Muy, muy enmarcados.
la definición clara de cada una de estas palabras me va a llevar al entendimiento. Y en este punto, ya definiendo lo que es burla, yo sé que van a tener mucho más claro cuando una pregunta refiera a estos términos. Y para relacionar la capacitación con el sentido de la explicación de estas palabras, tiene que ver con la lectura. ¿Les sucedió que leyeron y no entendieron hasta que yo les expliqué? ¿Les sucedió que iban leyendo muy fluidamente, pero al terminar el párrafo no se acordaban lo que leyeron? ¿Les sucedió que durante el párrafo se encontraron palabras que rompieron prácticamente la idea que usted traía? Sé que a muchos les pasó. Si eso sucedió, al final el entendimiento se va a ver limitado. No quiere decir con ello que hayan quedado nulos, no. Pero no tienen la amplitud del conocimiento como para relacionarlo con otros eventos, con otros escenarios, con otras ideas que finalmente se resumen en el multiperspectivismo y que en cuanto a las preguntas que les hacen sería el famoso pragmatismo. Recuerden, las preguntas que hacen buscan conocer esos aspectos profundos, ¿no?, que hay detrás de un texto, la pragmática. ¿Qué trae usted adicional? Sí, le entregan el texto y del texto le sacan la pregunta. Sí, pero no necesariamente la respuesta está a la vista. Debo ser pragmático para encontrarla. ¿Y cómo puedo ser más pragmático? Leyendo más, aprendiendo más palabras desconocidas. Entonces vean cómo el entendimiento tiene que ser un resultado. Insistan en la lectura. Y finalmente estoy seguro que van a entender y van a poder explicar, como yo estoy explicando, cada uno de estos conceptos. Bueno, sé que algunos tomaron nota atenta de las palabras desconocidas. Eso está muy bien. Háganse de los diccionarios mentales. No necesitan aprendérsela de memoria, necesitan realmente entender por qué estaba ahí la palabra. Tienen un celular, una herramienta poderosísima para buscar palabras desconocidas, ¿no? Háganse a ella y tomen atenta nota, escríbanla y sé que no se les va a olvidar. Y cada que puedan, utilicen esa palabra en sus discursos y van a ir mejorando, ¿no?, esa habilidad discursiva que les va a servir a todos. ¿Por qué razón? Subintendentes tienen que expresarse de manera asertiva, correcta, directa hacia su personal, hacia sus mandos, hacia la comunidad. Los que van a ser policías tienen que ir a exponer el por qué quieren ser policías en una entrevista psicológica, en un consejo de admisiones. Pues qué bonito sería que ustedes lleguen con palabras técnicas muy bien fundamentadas, que sorprendan, que enamoren al entrevistador. Ese es el sentido de la capacitación. Y obviamente, los aspirantes, pues si es sobre esto es lo que les van a preguntar. Además, ustedes no son ajenos al liderazgo. Ustedes no son ajenos a que tengan que presentar entrevistas. La capacitación está dirigida para absolutamente todos porque tienen escenarios en común para poder aprovechar al máximo todos los conceptos y los consejos que les estoy entregando. Bien. Supuse que les gustaría ver otro video también para que no se les olvide la burla. Vean cómo en el Push de la cervecería en Alemania
se utiliza la burla para lograr llegar al poder. En Alemania, recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes necesitaban deshacerse muy rápido de los judíos. El pueblo judío es enorme, además era un pueblo caracterizado por tener una economía muy fuerte. Son realmente pueblos muy diferentes, culturas muy distintas. El pueblo judío, en este caso hablamos de los judíos askenazis, que fueron los que se quedaron en el centro de Europa, aunque los judíos sefarditas también obviamente tuvieron una grave, ¿no?, afectación, porque pues la Segunda Guerra Mundial se desarrolló prácticamente en toda Europa. Y la burla fue utilizada por los alemanes para eliminar a este enemigo primero. Era una burla humillativa. Era una burla obviamente irrespetuosa, era un ataque, ¿no? Era un bullying, había un abuso emocional. Habían letreros en las tiendas que decían: no se permite la entrada de perros ni judíos. Vean ustedes cómo esa burla, ¿no?, ofensiva, es una humillación. Y la gente la lee tantas veces en todo lugar, a diario, que se acostumbra y se vuelve normal. Ya se convierte en un abuso emocional y en un pretexto para después terminar en campos de concentración, ¿no? 15.000 campos de concentración. Más de 6 millones de judíos fueron exterminados. Todo gracias a la burla. Mire lo que permitió esto. Es tan peligrosa, que líderes mundiales la han usado para llegar al poder. ¿Por qué creen que le hicieron una caricatura al presidente de la República, al señor Iván Duque Márquez, simulando su rostro con el de un cerdo? Porque la burla es una de las herramientas más poderosas para acabar con alguien. Y si ustedes se dan cuenta, ya es una humillación. Y la gente lo ve tan normal que hasta se ríe. No con él, sino de él. Y díganme ustedes, ¿esto es bueno o es malo? ¿Cómo lo consideran, no? A nivel humanitario, porque sabemos que tenemos conceptos personales y particulares. Pero a nivel humanitario, si hablamos nosotros de seres humanos, ¿cómo se sentiría usted si a usted le hicieran un retrato de su rostro con un cerdo? ¿Se sentiría ofendido? ¿O se reiría también con ellos? Viéndolo desde la perspectiva humana, recuerden que su crítica, ojo, su crítica debe ser desde un punto de vista imparcial, justo, equitativo. ¿Ya? Así, por ejemplo, han sacado también de la historia de Petro el tema del travestismo. Y han dibujado a Petro como una mujer porque en alguna ocasión él, creo, no sé si sea mentira, si sea verdad, dicen que la policía lo capturó vestido de mujer, por eso le dicen el travesti a Petro. No sé si fue para la época en la que estuvo preso durante la toma del Palacio de Gobierno, porque Petro durante la toma del Palacio de Gobierno estuvo preso. Pero desde el sentido humano, ¿estaría bien las formas de humillación? O sea, veamos entonces lo que dice Gandhi. Gandhi dice: ningún fin justifica los medios. Ojo, ningún fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que si su fin es derrocar al gobierno, no justifica que usted lo humille, que usted lo ataque. No, porque ningún fin justifica los medios. Ninguno.
Así hay gente que los justifica. Dicen, pero es que él era malo. Pero no se justifique. Ningún fin justifica los medios. Sin embargo, son las herramientas que actualmente usan, pero como la gente no las entiende, no las descifra, así entonces no son ironías, ¿ya? Serían directamente burlas o sarcasmos, porque recuerden que el sarcasmo es una burla, pero una burla diplomática, elevada en literatura. Decir el presidente Duque es un cerdo no es un sarcasmo, es una burla. Tendríamos que utilizar otro tipo de palabras que lleven al insulto, a la ofensa, pero que no lo hagan directamente. ¿Ven la diferencia ahora entonces de la literatura? ¿Y por qué mucha gente se puso a estudiar estos conceptos? Porque saben que en la palabra está el poder. Señores, en la lectura está el poder que ustedes necesitan. En la literatura. Y si les hubieran dicho esto que les estoy diciendo, cuando ustedes tenían 10 años y ustedes a la edad de 10 años hubieran leído hasta los 20, créanme, no hubieran tenido necesidad de ir a ninguna universidad, porque serían absolutamente unos genios. Pero no quieren que leamos. No quieren que leamos. No hay bibliotecas, son escasas. Y nadie te motiva a leer. ¿Listo? Exacto, como ya lo hacen en público, se convierte en humillación. ¿Listo? ¿Y por qué lo publican en todo lado? Para que se vuelva común. ¿Y hay formas de defenderse ante ello? Claro, hay formas de defenderse ante ello. Decía un ciudadano alguna vez en una protesta, me decía, usted es un cerdo. Yo le decía, gracias. Se quedaba sorprendido. Gracias. Pero, o sea, te están insultando y dices gracias. No, es que yo no lo considero un insulto. Porque el cerdo es un animalito noble. Es un animalito muy inteligente. Incluso se dice el cerdo es más inteligente que los perros. Hoy en día incluso mucha gente tiene cerditos, ¿no? De mascota, los cuidan mucho. Otros nos los comemos porque son muy ricos. Pero el cerdito es un animal muy noble, en verdad. Es inocente. ¿Ya? Los cerditos son inocentes. Son víctimas de nuestra ignorancia. Porque nosotros, para comérnoslos, los encerramos en un cuarto en donde ellos mismos defecan y ahí mismo les damos la comida. Los cochinos somos nosotros. Los cerdos son animalitos muy limpios. Son tan limpios que si usted los deja solos en el monte, se desparasitan solos. Casi no tienen enfermedades y pueden vivir en comunidad. ¿Por qué el insulto entonces del cerdo lo toman como el... ¿Por qué tomar entonces la palabra cerdo como un insulto? Soy de los grandes detractores de insultar a los seres humanos con nombres de animales. No le digan rata a un congresista. Las ratas son inocentes. Por favor, no insulten a las ratas. Las ratas son animalitos nobles, son víctimas que tuvieron que vivir en nuestras alcantarillas porque nosotros les quitamos el espacio donde ellos vivían, que eran campos de trigo, que eran campos o pastizales naturales, a las orillas de los ríos, y nosotros invadimos su espacio. Las ratas son animalitos inocentes como los cerdos. Por eso si a mí me dices rata o me dices cerdo, para mí no es un insulto. ¿Ven? Es una forma de contrarrestar la burla. Pero ojo, cuando es person to person se puede dar el debate, pero cuando es una humillación ya es complejo el debate. Cuando se da la humillación, no a todo mundo puedes hacerle entender. Entonces,
muchos se reirán de los demás. ¿Listo? Y fue lo que logró Hitler. Bueno, nada bueno podría surgir de lo que mal se hizo. Pues de ahí viene, ningún fin justifica los medios. Simple. ¿Por qué razón? Porque si tú llegaste al poder humillando, ¿qué bueno puede salir de eso? ¿Qué bueno puede surgir de la maldad? No se puede. ¿Ven por qué esto no va a cambiar? ¿Ven por qué el mundo, el país no va a cambiar? Porque hemos a punta de guerras conquistado nuevos territorios. A punta de guerras logramos el poder. A punta de humillaciones. Y por eso esto va a seguir igual o peor. La ignorancia no se ha acabado. Sigue con un objetivo único: el poder. Sea el suyo o el del rey, porque nosotros heredamos del mío Cid. Recuerden al personaje, ¿no? Del mío Cid. Heredamos de él ese deseo de que el rey esté bien. ¿Por qué? ¿Se han leído ustedes el mío Cid? Léanlo y se van a dar cuenta cómo en el mío Cid este personaje adula a un rey y le da regalos a costa de todo. Sacrifica a su familia, su libertad, todo para agradar al rey. El rey era todo. Hoy en día es igual. Nosotros heredamos eso de España. El presidente hoy en día es todo. Y toda la culpa igual es de él si sale mal. Y todo lo bueno es de él, ¿no? Porque si no, no estuviésemos eligiendo presidente y presidente. Y otro viene, y otro malo, y otro peor, y otro peor, y otro peor. Siempre ha sido lo mismo. Entonces, ojo a esos conceptos que nosotros vamos creando, no solamente desde la parte literaria, sino desde la parte social, porque a ustedes les van a evaluar eso en competencias ciudadanas. Ojo a eso. Bien, para cerrar, miremos este video entonces y díganme si algo ha cambiado. Esto se dio por allá en 1938, 39 aproximadamente. Kilómetros al norte, Adolfo Hitler observa. Esa fue la Biblia alemana, ¿no? Tenía que enseñarse ese libro en las escuelas, colegios, universidades. Mi lucha. Pues se dice, igual hubo un apoyo por parte de ciertos sectores del gobierno y de la justicia para no condenar a Hitler, porque en esa época un golpe de Estado significaba pena de muerte. Pero no le condenaron así, lo salvaron y pasó prácticamente, creo, 4 años nada más en prisión y salió de allá con muchísima fuerza. Ya pues se convertiría en el Tercer Reich, ¿no? Y ya luego lo que pudieron ustedes ver. Ese libro de Mi lucha tiene mucha burla e ironía. Y la gente no cayó en cuenta de eso. Y vean hasta dónde llegó. ¿A nosotros nos afectó? Claro, absolutamente. Absolutamente. ¿Qué hubiese sido el mundo sin Hitler diferente? Sí, muchísimo. Tocó fondo, ¿no? Pero siempre decimos que la humanidad tocó fondo. Pero los campos de concentración nazis dentro de esta era fueron realmente inconcebibles. ¿Se podría concebir la quema de brujas? Pues diría uno, eso es tocar fondo, ¿no? Pero dentro del estado de ignorancia de la era medieval, sería justificable. Pero en el año 1942, que existieran 15,000 campos de concentración en donde encerrásemos personas, seres humanos, y la humanidad prácticamente quedó mudo, ¿no? Ante eso, y solamente años después tomaron cartas en el asunto. Eso
Realmente inconcebible. Realmente inconcebible. Bueno, ahí este punto de referencia igual para competencias ciudadanas, punto de la historia. El putsch de la cervecería, hay otros putsch como el espartaquista también, ¿no? En donde fueron entregados los socialistas, gente con ideales muy diferentes al socialismo nazi, ¿no? Muy diferentes. Es que cada quien interpreta el socialismo como mejor le conviene. Los cubanos dicen el socialismo para ellos es el comunismo. Los venezolanos para ellos el socialismo es otra cosa. Tal vez en Colombia el socialismo sea diferente. Bueno, son simplemente las ideas de un hombre. Aquí no hay filosofías de ningún tipo. Nada más el deseo de un hombre por llegar al poder. Eso es la única verdad que hay detrás de todo eso. ¿Qué le permite a ese hombre llegar al poder? La ignorancia de quien le sigue. Así de sencillo. Si ustedes vieron el video, creo que tuvieron que encontrar muchas semejanzas con las protestas actuales, ¿no? Muchas. ¿Ven? Esto no ha cambiado. ¿Podemos hacer que cambie? Sí hay una buena manera de lograrlo. ¿Cómo? Leyendo. Entonces, a todos les agradezco mucho por su atención en la clase. Activo micrófonos por si tienen alguna pregunta. Pueden activar sus micrófonos ya voluntariamente, están habilitados. Capera. Intento, buenas noches. Buenas noches. Sí, muy excelente y la clase, como siempre, como todas, y no, pues, ahí aprendiendo de sus conocimientos y también estoy leyendo libros, aumentando el léxico ahí en la lectura porque estoy muy corto, entonces voy superando eso poco a poco. Excelente. Usted, hay que hacer un esfuerzo uno mismo para ser alguien o ser alguien, sí, diferente. Sí, señor. Muy bien, ser alguien diferente, excelente, excelente. Esa es la idea, ser alguien diferente y mejor cada día. Y mejor cada día, sí, señor. Así es. La pregunta mía es, esa palabra, quiero que me dé un ejemplo, no sé, no entiendo, dice, ningún fin justifica los medios. Pues quiero que me la complemente como un ejemplo, así, no sé, para entenderla mejor. Ya, perfecto. Hay un documento que yo sé le va a interesar mucho y a los policías les va a ayudar mucho eso en este momento porque sé la situación por la que están pasando. Créanme, ustedes saben, yo viví eso. Yo viví protestas, yo viví atentados, sobreviví a protestas, sobreviví literal porque casi me matan lapidado. Y sobreviví a atentados, a bombas. Entonces yo entiendo por lo que están pasando. A veces la impotencia, ¿no? Detrás del uniforme hay un ser humano, pero delante está el uniforme y es el que tiene que ser íntegro, es el que tiene que mostrar integridad. Y para todos los compañeritos que van a ser aspirantes a la fuerza, que aquí en esta clase hay muchos, por favor, sepan y tengan conciencia muy bien de la decisión que están tomando de incorporarse a la policía, ¿ya? Para nuestros queridos aspirantes ICFES, esto no es ajeno porque hacemos parte de una sociedad y como decía un señor general muy prudente y muy asertivo en su momento, nosotros no somos enemigos de la sociedad. No, nos quieren hacer ver como enemigos. Sí, hay alguien que quiere el poder a toda costa y nos quiere enfrentar. Es así, es la manera de llegar al poder. Pero aquí hay un concepto muy claro de ningún fin justifica los medios y nada bueno puede nacer de lo malo. O sea, es que yo veo la destrucción que tiene Colombia con las protestas y dicen, es que vamos a cambiar a Colombia. No van a cambiar nada. Es que, ¿qué puede nacer de lo malo? No pueden hacer nada bueno, es imposible. ¿Ya? Veamos, el texto se llama Hacia la verdad. Es de Mahatma Gandhi. En esta voz de Mahatma Gandhi, mira, yo no quisiera romper digamos, el mensaje que le envía al tratar de explicarte que un fin justifica los medios.
porque hay muchas acepciones de ello, ¿sí? Digamos que si tú quieres conseguir algo, pues debes lograrlo de la mejor manera. Podría ser uno, pero creo que Gandhi lo explica mejor que yo. Pues estamos hablando de Gandhi, ¿no? Y él nos entrega aquí en media horita prácticamente una filosofía de vida que ustedes bien podrían asumir como policías, como aspirantes a la policía o como ciudadanos o como seres humanos. Me parece es de las mejores filosofías de vida, que tal vez no sean acordes a lo que tenemos que enfrentar porque contrario a ningún fin justifica los medios. Hay otra frase de Maquiavelo que dice, es mejor ser temido que amado. Algunos deciden, ningún fin justifica los medios como filosofía de vida. Y otros deciden, es mejor ser temido que amado. Creo que ahí está la contraposición de las filosofías. Pero este video sé que te va a aclarar muchísimo lo que quieres sacar a flote, ¿no? En esa duda. Él lo explica. Aquí está. Ningún fin justifica los medios. Le voy a enviar el link al grupo para todos. Ya saben, ustedes se hacen aquí prácticamente a conocimiento del que tal vez no tenían ni idea que existía, ¿no? Y el video igualmente ya lo tengo descargado porque uno no sabe en qué momento lo van a enviar, lo van a eliminar, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes puedan, descarguen el contenido de interés de Internet porque no sabemos en qué momento Internet colapsa. Muy pronto, estoy seguro, muy pronto Internet va a colapsar a nivel mundial y créanme, ahí sí va a haber tremendas protestas por eso. Tremendo inconformismo. Porque es una de las maneras de controlar a las personas a través de Internet. Es muy fácil, ¿no? Es controlar una marcha, una protesta a través de Internet hoy en día. Listo, ahí les envié al grupo de WhatsApp ese texto que es maravilloso, maravilloso. Escúchenlo todo, por favor, todo y todos. ¿Listo, Capera?